Bueno, muy buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Julián Candamil, estudiante de medicina de octavo semestre. A continuación, le vengo a hablar sobre un resumen sobre este artículo, el cual lleva como título Abordaje de diagnóstico y terapéutico de la toxoplasmosis congénita. Es un artículo realizado por la doctora Jessica Yesenia Hoyos Méndez, eh, la cual fue publicado en Ecuador. Y bueno, aquí vamos a hablar que básicamente aquí los autores nos hablan, ¿cierto?, sobre las diferentes formas que tenemos nosotros para realizar el diagnóstico, el tamizaje y de esta forma realizar un tratamiento y un seguimiento adecuado en los pacientes o en las pacientes infectadas con toxoplasmosis durante la gestación. Entonces, cabe resaltar de manera general que la toxoplasmosis es una infección provocada por un parásito, el cual es el Toxoplasma gondii. Vamos a ver que este parásito en el ser humano es un huésped intermediario, no es el huésped definitivo que viene siendo en el gato doméstico, que es el Felis catus, su nombre científico. Ahora bien, vamos a ver que el hombre, el ser humano, puede infectarse de diferentes formas. Una de ellas es, por ejemplo, por agua contaminada. Cabe aclarar que el gato, que es el huésped definitivo, es el único lugar donde se va a dar la reproducción sexual por parte del Toxoplasma gondii. Entonces, al darse esa reproducción sexual, vamos a ver que van a formar los ooquistes, que son aquellas que se van a eliminar a través de las heces fecales del gato. Entonces, estas heces fecales pueden caer, por ejemplo, en agua, ¿cierto? Y contaminan el agua, y si la persona de pronto vive en esa zona cerca, o esas mujeres viven cerca de zonas de arroyos, de ríos, pueden entonces tomar esta agua como consumo y pueden infectarse de esta forma, o lavar verduras, vegetales y hacer una contaminación cruzada. Igualmente, animales domésticos para el consumo humano, como es el cerdo, la vaca, las ovejas, etcétera, también pueden infectarse por este parásito, ¿cierto? De pronto consumiendo la comida, había un poquito de heces fecales, y cabe resaltar que el quiste o lo quiste que se encuentra en el ambiente puede vivir durante muchos años en su forma pues ahí activa. Entonces, al consumir estos animales, la comida o las heces de los gatos, entonces de esta forma pueden infectarse del parásito, y estos quistes, ¿a dónde van a invadir? Van a invadir los tejidos, incluyendo la carne, que es aquella que nosotros consumimos. Entonces, esta es una de las formas que se puede presentar esa infección por parte en el ser humano, por parte de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que al darse esa infección, vamos a ver que si la persona es inmunocompetente, nosotros sabemos una persona que su sistema inmune responde de forma adecuada, no va a haber problema con esto. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien entra el parásito, ¿cierto? Su forma de trofozoito e invade, ¿cierto? Las células, los enterocitos, invade a las células, al intestino delgado principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como va la primera respuesta inmunológica, ¿cierto? Que se forman los primeros anticuerpos, que son los IgM. ¿Qué van a hacer estos parásitos? Ellos se introducen dentro de la célula, ¿cierto? Y como tienen ahí dentro de la célula un ambiente propicio para ellos vivir, entonces ellos simplemente se quedan ahí. Entonces, aquellos parásitos que se quedan por fuera son destruidos por estos anticuerpos, y los otros quedan ahí dentro, ¿cierto?, de la célula, incluso muchísimos años en forma latente, ya que, como les dije, tienen sus condiciones adecuadas para vivir allí. ¿Qué pasa? Que cuando, después de un tiempo, sabemos que la IgM, ¿cierto? Ya pasa a ser IgG, los anticuerpos, ¿cierto? De memoria, que las cuales van a quedar ahí ya el resto de nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que cuando la persona tiene un descenso, ¿cierto?, en su sistema inmune, por ejemplo, como en el caso del VIH o en el caso de mujeres embarazadas, ¿qué pasa con este parásito? Ellas van a salir, como ven que hay una baja, ¿cierto?, de guardia, por decirlo así. Ellas entonces van a salir de la célula, y ahí por el torrente sanguíneo o por los conductos linfáticos invaden otros sitios, siendo pues los más principales el cerebro, el corazón, el músculo, etcétera. Entonces, y también los ojos. Entonces vemos que de esta forma puede invadir y puede provocar las diferentes consecuencias que aquí pues los autores
no mencionar alguno. Bueno, esto de manera introductoria. Entonces, con respecto a la base de datos que ellos utilizaron, vamos a ver que ellos primero usaron diferentes bibliografías en los últimos 5 años, ¿cierto? En diferentes hospitales, en diferentes unidades, como también de literatura para corroborar, ¿cierto? Y buscar la mejor forma en que se pueda hacer el diagnóstico, tamizaje y posterior tratamiento en estos casos de toxoplasmosis congénita. Entonces, la manifestación clínica. Vamos a ver que las manifestaciones dependen mucho del daño que ha causado el microorganismo. Generalmente en la madre sí puede provocar, generalmente la madre va a ser sintomática, generalmente, pero puede provocar síntomas inespecíficos como fiebre, migraña, mareos, entre otras. Pero es el feto el que va a llevar la peor parte, ya que nosotros, como les había mencionado anteriormente, el feto es aquel que va a sufrir más, ¿sí? A través de cuando ya los trofozoitos, ¿cierto? Invaden el torrente sanguíneo, entonces de esta forma se da el plazo, a través de la placenta se da ese paso de la madre hacia el feto, entonces se da una contaminación vertical. Entonces, cuando llegan aquí al feto, igualmente, ¿cierto? Como en la madre, van a invadir los diferentes órganos, como son, por ejemplo, el cerebro, los ojos, entre otros. Entonces, con respecto al cerebro, nosotros vemos que estas células van provocando una destrucción masiva de células, ¿cierto? Entonces, estas células que se van destruyendo van a obstaculizar los conductos de Silvio y, y esa célula, al obstruir ese conducto de Silvio, ¿qué va a pasar? Va a haber entonces una hidrocefalia, como también, obviamente, una hipertensión intracraniana por parte del feto. Con respecto a los ojos, se va a producir algo conocido como la colioretinitis fetal. Nosotros sabemos que estos parásitos van a llegar allí al ojo, ¿cierto? A la retina, que es la parte más interna del ojo, y luego van a llegar a lo que es la coroides. La coroides es lo que irriga el ojo. Entonces van a llegar ahí y van a destruirlo. Entonces puede haber el riesgo incluso de que el fetico quede ciego. Entonces vemos las complicaciones que son siempre bastante graves. Incluso también pueden provocar una hidrofetal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también pueden causar cardiopatías. Entonces, estas son de las diferentes complicaciones que puede traer y que obviamente lo importante es hacer un correcto abordaje diagnóstico en estas madres. Entonces, cuando nos llegan estas madres, las cuales se sospecha que tienen una toxoplasmosis, entonces se le hacen las pruebas serológicas, que son las más sencillas, costo-beneficio, y que nos puede indicar. Si nos sale esa prueba, una IgG, ¿cierto? Positiva y una IgM negativa, entonces lo más seguro es que ya es una infección crónica y que ya sucedió hace muchos años. A diferencia de que nos sale IgM positivo e IgG negativo, entonces estamos hablando de una patología reciente y es cuando nosotros debemos actuar. Entonces también podemos utilizar las pruebas de ELISA, por ejemplo, que detectan infección luego de 15 días de adquirida y tiene una alta sensibilidad mayor a un 98%. El IgM son, como les dije, son marcadores de enfermedad aguda, es decir, reciente, que puede permanecer positiva durante varios meses e incluso años, dificultando la diferenciación entre aguda y antigua. Su uso secuencial de los diferentes ensayos de IgM son combinados. Y aquí también nos habla sobre la, la prueba de avidez. La prueba de avidez de IgG, pues que tiene una especificidad y una sensibilidad alrededor del 96% en periodos de infección reciente menor a 16 semanas. Entonces, la sensibilidad de las pruebas para detección de la IgG o de estos anticuerpos G en mujeres embarazadas con antecedentes de toxoplasmosis es superior al 95%, con una especificidad superior al 94%. O sea, es muy buena forma de nosotros poder hacer el diagnóstico. Y vamos a ver que la IgG suelen aparecer a partir de la cuarta semana después de la infección y persisten toda la vida. Por esa razón es que si a nosotros nos llega una paciente, y aquí los autores no lo recalcan, es que si nos llega una paciente con una prueba de IgM, ¿cierto? Entonces nosotros
para saber si es una infección antigua o una infección reciente. Entonces esperamos, como la IgM aparece en aproximadamente a las 2 semanas, entonces esperamos otras 2 semanas porque recordemos que la IgG aparece a las 4 semanas, a ver si él la presenta el IgG y así poder hacer un correcto tratamiento. Entonces, con respecto al tratamiento, aquí nosotros sabemos que con respecto al tratamiento, subo por aquí, siempre se recomienda la espiramicina. Siempre va a ser pues el diagnóstico, perdón, el tratamiento de lesión, ya que disminuye la frecuencia de transmisión vertical y pues que vamos a ver que un medicamento que incluso no se ha comprobado que sea teratogénico y que ha resuelto muy buenas, ha sido una droga que ha tenido muy buenos resultados. Bueno, se habla de que generalmente las dosis en mujeres embarazadas se utilizan 6 millones de unidades a 9 millones de unidades, ¿cierto? O de 2 a 3 comprimidos al día 2 o 3 de las dosis divididas durante la tercera semana. Entonces, esto es con respecto al tratamiento y con respecto ya a las conclusiones, aquí los autores nos dicen que básicamente que debemos actuar lo más pronto cuando nos llega una paciente, ¿cierto? Que tenga una IgG positiva para una infección aguda, debemos hacerlo de forma oportuna. Tenemos muchas herramientas con las cuales podemos hacer el diagnóstico, como las pruebas serológicas, ¿cierto? Como la de avidez, y de esta forma dar un tratamiento adecuado. Estas son las referencias de los autores. Muchas gracias.